¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios? Que la bendita presencia del Todopoderoso, que es el que nos da entendimiento, que es el que nos da luz, que es el que nos da victoria, de todo corazón. Deseo que esté con todos ustedes, no por pedirlo, sino porque usted sea obediente y practique la verdad y Dios tenga la misericordia para poder tener todas las riquezas y todas sus promesas, ser acreedores de todas sus promesas, porque Dios es un Dios fiel y que tenga en todo momento la bendita riqueza de gobernar sus vidas mediante Cristo Jesús, mediante el Rey de Reyes, que para ello hay un precio, bendito hermano y bendita hermana, y para ello venimos a esta bendita enseñanza, a este bendito instructivo, a esta bendita palabra, con humildad, con temor y con todo oído espiritual, para inclinar nuestros corazones mediante el fuego de Dios a practicar los mandamientos y ser acreedores al entendimiento y a la presencia de Dios. Son los deseos de este su siervo, ya habiéndole pedido a Dios y rogado a Dios que me permita ser un instrumento en este día, que me permita hablar su bendita palabra, que me permita hablar la verdad. He orado por todos los suscriptores, he orado por todos los que están en México, todos los que van dando un seguimiento en México, en España, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil y en todo lugar donde Dios permita que llegue esta bendita palabra. Me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con esta bendita enseñanza número 61 y empecemos el capítulo 22 de Proverbios. Palabra de Dios. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Sí, hermano y hermana, el poder que da Satanás y el poder que da Dios. El poder que da Dios y el nombre que nos ha dado, que es sobre todo nombre como se lo dio a Cristo, y que de igual manera la bendita palabra nos enseña que nosotros hemos sido inscritos en el libro de la vida y que tenemos un nombre nuevo que se nos va a dar a conocer al que venzca. Pero uno de los nombres que uno puede alcanzar aquí como un tesoro es un ministerio, es llegar a ser un siervo, un sirviente de Dios, sea apóstol, maestro, profeta, evangelista, diácono, diaconisa, no importa, con que tengamos un nombre. Y claro, que todos, en todo tiempo y en toda la historia de este bendito camino de Dios, todo aquel que ha tenido un nombre por Dios, no con un diploma de ser humano, ni con un reconocimiento de ser humano, sino de Dios, siempre ha sido criticado, siempre ha sido señalado, siempre ha sido desechado de la mayoría de los seres humanos que se jactan de conocer a Dios. Pero, como dijo Pablo, desconocidos, pero bien conocidos. Desconocidos por los hombres, pero conocidos por Dios. Ahora, de más estima es el buen nombre que el nombre falso de representante y de riquezas, de prosperidad. Porque efectivamente todos aquellos que son instrumentos del enemigo de Dios y han cambiado la gloria de Dios por lo temporal, fueron borrados sus nombres de arriba, fueron hechos a un lado del servicio que Dios les había dado, del don que Dios les había dado. Y en el mundo, pues los que tienen dinero, los apóstoles y los representantes que tienen megas iglesias o iglesias de lujo, son de gran estima, sí, les aplauden, pero los hombres. Pero a nosotros, los que creemos, trabajamos para Dios y preferimos la estima de Dios y de Cristo Jesús, preferimos su honra, preferimos su diestra, que la gloria del hombre por las riquezas y por el engaño que trae Satanás.
De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Pero la fama de quién? No, no de la que da Satanás, como estos grandes héroes que hay mundialmente representantes conocidos. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que para gloria de Dios, ni yo soy conocido en el mundo cristiano, ni tengo una mega iglesia, gracias a Dios, pero lo que tengo lo doy, el poder de Dios. Lo que tengo lo doy. Hay muertos que se han levantado y hay gente, por la gloria de Dios, que está transformada para el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, la buena fama con Dios, que Dios me reconozca, que tenga un nombre inscrito en el cielo, que se nombre como alguna ocasión le dijo Dios a Satanás en el libro de Job. ¿De dónde vienes?, le dijo Jehová a Satanás, y le dice: de merodear la tierra, de andar como león rugiente, buscando a quien devorar. Y le dijo: ¿y no has visto a mi hijo Job, que no hay otro como él en el planeta Tierra? Y ahí vamos. Job era de gran estima para Dios, tenía fama para Dios y para Cristo. Todos los verdaderos profetas que caminaron en rectitud tenían fama allá arriba en los cielos, no aquí abajo. Hay dos glorias, una en el cielo y una de aquí abajo que me da Satanás. Claro que la mayoría de los cristianos les cambiaron la gloria de Dios por la gloria del hombre. Pero bueno, entonces, y mejor es la buena fama más que la plata y todo el oro del mundo. Entonces, aquí en este versículo, bendito hermano y bendita hermana, 22 capítulo 1, habla de todos aquellos que han cambiado la cruz de Cristo Jesús, este camino, la verdad, por la mentira, y han aceptado el pacto del diablo, que les hace ricos y que les da todo lo que es prosperidad mientras estén aquí en el planeta Tierra. Dice en el versículo 2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Ahora, es muy importante también esto, ya no está hablando, dependiendo del versículo, hay que analizarlo bien, hay que profundizarlo bien. Bendito hermano y bendita hermana. Aquí no está hablando de las cosas materiales, no está hablando del versículo de arriba. Y sí, a ver si, el rico y el pobre, mire, bíblicamente en Eclesiastés nos da la enseñanza a Dios de que Él hace rico a quien quiere económicamente, de que no es que el hombre sea inteligente, no es que el hombre haya puesto negocios, no es que haya alcanzado una profesión y por sus facultades y por su inteligencia haya tenido dinero, no. Usted, de hecho, está Eclesiastés, si usted gusta ir a esa enseñanza, la tenemos ya por la gloria de Dios en YouTube para poder comprender. Ahora bien, voy a explicar muy profundamente este versículo para poderlo entender. Ya compaginando también con el Nuevo Testamento. Ya le hablé del rico en Eclesiastés. Dios dice que Él le da al quien Él quiere y al que no quiere no le da. Ahora, acuérdese alguna ocasión que Cristo Jesús estaba derramando, más bien le estaban derramando un alabastro muy costoso a sus pies. Una de las mujeres que lloraba y que enjugaba con sus cabellos sus pies. Y Judas, que estaba encargado de la bolsa de las limosnas, se molestó y le dijo que cómo era posible que Jesús permitiera derramar eso tan costoso, que mejor se hubiera repartido y dado a los pobres. Y Jesús dijo: déjenla, y que esto se escriba para gloria. Y volteó y le dijo como enseñanza a Cristo Jesús a este discípulo: ustedes van a tener a los pobres siempre.
Y sí es muy importante, yo analizando alguna ocasión cuando me estaba discipulando, eso lo entendí después, que era una bendición, porque es más bienaventurado dar que recibir. Ya en el camino cristiano, en este camino que Dios nos dio, ya como familia, Dios nos va a mandar muchas veces, y es una bendición, a cristianos con necesidades de cosas de aquí abajo, comida, quizás casa, abrigo, no lo sé. Y los que tenemos, vamos a poner, es un privilegio ser ministros de los bienes que Dios nos ha dado, porque también la palabra de Dios me enseñó cuando fui escogido que todo lo que tenía no era mío, que era de Dios y que me lo permitió, que todo lo que pude haber hecho yo antes de ser cristiano, si vine con una casa, si vine con ciertas cosas materiales, me enseñó Dios que como católico o como muerto o como ajeno a Él, también Dios me permitió esas posesiones. Pero tuve el entendimiento que todo es de Dios. Y tuve el entendimiento que iba a ser probado con una familia que me iba a permitir para ver si no nada más era ministro de los bienes espirituales, sino también de los bienes materiales. Como vuelvo a decir, dice la bendita palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Y usted lee también el libro de los Hechos, a los que han dado un seguimiento, en donde dice la palabra que los que tenían posesiones, los que tenían casas, vendían todo, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y los apóstoles se dedicaban a repartir a los pobres, no a robárselo como hoy, sino a repartirlo. Y dice la bendita palabra que no había necesidad, que había una igualdad, que todos partían el pan fraternalmente, todos comían lo mismo, y esa es la familia de Dios. Ahora, de igual manera, concordando con el versículo de arriba, el rico, el pastor que se dedicó a hacer afrenta al Espíritu de gracia y a dedicarse a las riquezas, y el pobre, que es un pobre de espíritu, igual también en este versículo 2, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. Ahora bien, yo me encuentro a un rico de la prosperidad, como Lázaro y el rico que están en la Biblia, y el que tiene vida y el que tiene a Dios, sabe perfectamente que el rico es el justo, es el que guarda los mandamientos, y el que tiene dinero, casas y cambió la gloria es el pobre. Como dicen en Apocalipsis, también hay una cita bíblica al mensaje de las 7 iglesias respecto a esto. Una de las iglesias que le dice Dios, y yo sé que tú eres rico, pero eres un pobre ciego y desventurado, que has descendido hasta las profundidades del Satanás. Dice, úngete con colirio para que puedas ver. Y hay otra donde dice, también a una iglesia justa, en el mismo Apocalipsis, que dice, yo sé que tú eres pobre, le dice Dios, pero eres rico. Y luego viene entre paréntesis, pero tú eres rico. Vea, ahí está, Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, que hablan de los mensajes a las 7 iglesias, a los ángeles de las 7 iglesias, para poder entender y para poder fortalecer. El que ha leído sabe de lo que estamos hablando y recuerda cada que yo toco las escrituras, y el que no, pues ahí le dejo las citas bíblicas para que lo busque en los 7 mensajes, ¿verdad? Así le dice Dios a una iglesia justa, a una iglesia que no está pecando, a una iglesia que está en la... Yo sé que tú eres pobre, como Pedro, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, pero tú eres rico. Hablando del oro espiritual, de la plata espiritual, de la presencia de Dios, como ya lo hemos dicho. Ahora, aquí en este planeta Tierra están estos dos pueblos que Dios predestinó
desde que Adán y Eva pecaron y que desde que la serpiente los engañó. Que él dijo, de ti voy a sacar un pueblo y de ti voy a sacar otro pueblo. Un pueblo con riquezas físicas como Esaú y un pueblo como Jacob. Esaú, rico, millonario, en los lugares altos. Toda su descendencia que fue de Esaú, que fueron los edomitas, en el Antiguo Testamento, fueron ricos. Y todos los de Jacob fueron, como Jacob fue un pastor de rebaños. Tenía rebaños. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano, que la cizaña y el trigo están juntos. El rico y el pobre se encuentran. Pero los dos los hizo Dios. Y claro, yo tengo la cabeza de Cristo Jesús y el entendimiento y el razonamiento que si yo le hago caso a la voz del diablo por alguna concupiscencia que me pida mi cuerpo, me convierto en un pobre celestial, en un pobre angelical y en un rico mundano. Y viceversa. Si un rico mundano se arrepiente y si todavía tiene oportunidad, se vuelve un verdadero rico, porque las verdaderas riquezas son las espirituales y no las engañosas, no las que se van. Pero Dios me puede hacer pobre espiritualmente o me puede hacer rico espiritualmente. Él tiene en su mano, como hace rato veíamos en el 1, ¿verdad? En la vez pasada, como vimos en Proverbios 21, como el repartimiento de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová. Y por medio de un rey, por medio de un representante, Dios inclina los corazones que Él crea conveniente inclinar, y Él empobrece los corazones que Él quiere empobrecer. Entonces, nosotros tenemos un libre albedrío para ser acreedores a todas las bendiciones y las riquezas, o ser acreedores a las riquezas engañosas y temporales. Y Dios hizo estos dos caminos, el de maldición y el de bendición, como dice en Deuteronomio capítulo 28. Aquí te pongo la muerte, aquí te pongo la maldición, aquí te pongo la vida, aquí te pongo la bendición. Ahora, en el 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los impíos pasan y reciben el daño. ¿Sí? Mire, para empezar, bendito hermano y bendita hermana, el amor de Dios, bíblicamente, es que nos hable la verdad y que proféticamente nos haga y nos descubra, nos quite el velo de lo que está preparado para la iniquidad, la impiedad y para la ignorancia en el ser humano. Le pongo el ejemplo. Noé. Noé, Dios le amó. ¿Por qué? Porque de toda la descendencia era justo. De todos los que habían, era el único justo que había. El único. Ya todos se habían desviado. Ahora, ¿fue avisado? Sí, fue avisado por Dios. ¿Qué le avisó Dios? Que preparara un arca con temor, porque Dios iba a destruir y iba a traer un diluvio, y fue avisado. Mas no los impíos y los inicuos. El único que sabía y el único que Dios le avisó fue Dios. Claro que Noé avisó también, pero no le creyeron. Pero personalmente Dios le avisó y se escondió de la ira de Dios. ¿Cómo se escondió? Siendo obediente, haciendo el arca, paso por paso, porque así dice la bendita palabra, y con temor, así lo dice, y con temor preparó el arca en que él y su familia se iban a salvar. De igual manera, hay otro versículo bíblico en donde alguna ocasión le decía alguien a Jesús, Señor, por favor, dime cuál es el camino a la vida eterna. Dime cómo puedo ser salvo. Y dice la palabra, y Cristo le amó y le dijo, ve y vende todo lo que tienes, ve y repártelo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y le amó. Así que
Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que todos los que hemos entrado por la puerta del redil conforme al Evangelio, conforme a la verdad, conforme a Cristo Jesús vino a dejar su puerta para poder entrar, todos tenemos acceso a la voz del pastor, de Dios. Como dice, que todo el que entra por la puerta del redil, la voz del pastor escucha. Entonces, ¿somos avisados? Muchos fueron avisados, pero despreciaron por incredulidad, por sus razonamientos, porque pensaban que sus caminos eran derechos y despreciaron la instrucción. Ahora, el avisado, el que teme, el que cree, el que tiene fe, el que no dice qué exageración, como Noé, el avisado ve, porque ver es tener la vista espiritual y poder tener el ojo del entendimiento. Ve el mal y se esconde. Las profecías bíblicas, como yo le digo, bendito hermano, estamos ahorita en los principios de dolores de parto, viene la situación horrible, bienaventurado, el que está escondido, siendo un ser espiritual, siendo obediente a Dios, porque también cuando dice aquí, fíjense, ve y se esconde. Le voy a hablar con estas parábolas y con este entendimiento. Mire, sabemos que Dios está utilizando al adversario, a su enemigo que es el diablo, para traer todas las maldiciones sobre el ser humano. Ahora, si Dios simbólicamente representa a Satanás como un león come carne. Un león tiene un olfato increíble y es un cazador, ¿verdad? Y todos los seres carnales son presa. Ahora, usted está en la cruz, usted no peca, usted practica los mandamientos y usted es un ángel que puede pasar en medio de 200 lobos y 1000 leones y 30 osos y pasa desapercibido, hablando espiritualmente, con los ejemplos que pone, porque usted es un ser espiritual, no es de carne. Entonces, el que es obediente y practica la palabra, el avisado que teme que el pecado paga un salario y es convertirme en carne y que me devore Satanás, como dice en Judas, estas son presas nacidas, son para devorarlas, así lo dice en Judas, son animales irracionales nacidos para presa, y habla de los inicuos, habla de los incrédulos. Entonces, la bendita palabra en todo momento nos profetiza para tener temor. Nos profetiza la ira que viene sobre los desobedientes. Ahora, el avisado ve el mal, no peca, y al no pecar ya le dije que soy un ser espiritual. Satanás pasa y no me encuentra. Como le he dicho yo también, Daniel en el pozo, o en el pozo de los leones. ¿Por qué no se lo comieron? Sí, claro. Muchos decían, ¿Dios lo protegió? Sí, claro, Dios, sí, pero era un ser angelical, simbólicamente. De igual manera, yo estoy en un pozo el día de hoy, que es el planeta Tierra, lleno de leones. Y por la gracia de Dios no he sido devorado, porque así me dijo Dios, el que ha sido engendrado por Dios, no practica el pecado y el maligno no le puede tocar. 1 Juan 5:18. Entonces, yo espero que vaya entendiendo, concordando con muchísimos versículos bíblicos para poder entender esta maravillosa enseñanza. El avisado ve el mal, ya le dije que es ver también, tener vista, estar en la torre, ser un ser espiritual, tener entendimiento y se esconde. Mas los simples, o sea, los incrédulos, porque hay muchos cristianos que dicen, ya somos salvos, no importa, como en el diluvio, sabía esa gente que iba a venir un diluvio, pero no creían, decían, ay no, mano, Dios es amor. Ay, yo no concibo un Dios que vaya a destruir a todos estos niños, a todos esos, ay no. Ay, pobre loco, déjalo a él, legalista, déjalo. No, nosotros vamos a seguir bebiendo y comiendo. Sí, así en el diluvio, ¿verdad? Los simples no creyeron, pasan, fíjese bien, y reciben el daño. Sí,
porque el pecado paga un salario, me convierte en carne y me volví presa para Satanás y ya me devoró, espiritualmente hablando, simbólicamente hablando. Dice en el 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Hace rato estábamos hablando de las riquezas y de la pobreza. Y Dios nos permitió hablarnos primeramente de la pobreza física y de la riqueza física. De igual manera nos habló de la pobreza espiritual y la riqueza espiritual. Vimos que el justo es rico, con oro, con plata espiritual, con la presencia de Dios. Y aquí pues nos vuelve nuevamente a fortalecer lo que se explicó en el versículo 1 sobre las riquezas. Fíjense bien, riquezas, ¿qué riquezas? Ya le dije yo, si para usted y para los que están en una congregación de prosperidad, la riqueza es dinero, es casa, es un coche, bueno, adelante. Pero yo le voy a decir una cosa, yo no puedo comparar a Dios con ninguna casa, con ningún coche, con nada de dinero de lo que hay en el banco. No, la mayor riqueza es tener a Dios. Y esa nos la trajo Cristo Jesús gratuitamente en la cruz, a todo el que creyó y a todo el que se convirtió de las tinieblas a su luz. Y a todo el que guarda el depósito. Entonces, ahí vamos viendo. Y la presencia de Dios en automático me hace acreedor a todas las demás riquezas y promesas espirituales que están escritas y guardadas para quienes, fíjense bien, riquezas, honra, ¿honra de quién? De Dios y del Hijo, que no me quiten de su diestra, y vida, porque la presencia de Dios dentro de usted o de mí y la presencia del Espíritu Santo dentro de usted o de mí representa la vida. En el momento que se me sale Cristo y se me sale el Espíritu Santo, en ese momento quedé muerto. Son la remuneración, fíjese bien, de la humildad y del temor de Jehová. Es un pago, es una remuneración. Y vuelvo a repetir, para ser acreedores a estas bendiciones, hay que tener el fruto que dice aquí, mediante la fe y mediante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando Dios me permitió estar en un tiempo en Egipto y en el mundo, y Satanás me zarandeó y me hizo como él quiso, y una vez que me dio vida y me dijo, nunca se te olvide de dónde te saqué, nunca se te olvide la amargura en la que viviste, nunca se te olvide la esclavitud en la que estuviste, porque sin mí no eres nada. Y cuando Dios me permitió ver ex hermanos y ex hermanas incrédulos de cómo quedaron, pues no me quedó más que rogar todos los días a Dios y mostrar mi pobreza, humillándome día con día, como dice Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu. Y el pobre de espíritu está en todo momento pidiendo, rogando y buscando estas riquezas mediante las obras, mediante la fe, día con día. Día con día busca el pan nuestro de cada día con día pide y ruega por el pan, día con día pide crecimiento, pide lucidez, pide entendimiento, pide protección, porque el rico es Dios y el pobre siempre va a estar rogando, siempre va a estar dependiendo, siempre va a estar suplicando. Le pongo el ejemplo. Es como un rico muy bueno que llega a un pueblo muy pobre. Y es un rico bondadoso, multimillonario, y no se le acaba su dinero nunca. Y todo aquel que llega a tocar su puerta diariamente para rogar un bocado de pan y para rogar ropa,
para rogar una cobija, para rogar algún bien, es conmovido el rico y se lo da. Pero en ese pueblo también hay ricos que dicen, yo no me voy a sobajar, yo no me voy a rogar, yo no le voy a pedir. Bueno, yo le pongo ejemplos más o menos. Y el rico le da al que le conmueve su corazón, al que viene con lágrimas a pedirle día con día, porque lo que le dio para el día se le acabó y le pide al día siguiente, se le acabó y le pide al día siguiente. Así Dios lo ha establecido para nosotros, para que dependamos de Él, no nada más en este cuerpo humano, sino en toda la eternidad. Pero aquí nos está enseñando que es un Dios, que Él es el creador, que Él es el rico, y el que no es pobre de espíritu y se humilla, no va a recibir nada. Entonces, aquí está. Son la remuneración del que es humilde y del que teme a Jehová. Y claro que cuando hablamos nosotros del temor a Jehová, pues es aquel cristiano que sabe que el pecado paga un salario y por consiguiente está practicando todos los mandamientos día con día, desde amar a Dios como al prójimo. Y no deja de ser acreedor a las bendiciones y no deja de estar en todo momento caminando con lucidez, con temor, con temblor, cuidando cada paso, cuidando cada palabra, cuidando las riquezas que nos dio Dios, porque el mayor temor que puede tener un cristiano que tiene entendimiento, que tiene la cabeza de Cristo, es la muerte. Es que se me salga la presencia de Dios y me quede en carne, me quede en el mundo, me quede chamuscado, me quede en cenizas, me quede en ignorancia, me quede dormido, me quede borracho. Todos esos términos los hemos visto, son los que utiliza Dios. Entonces, esa es la remuneración y esas son las verdaderas riquezas. Pero para poder tener estas riquezas, se necesita, bendito hermano y bendita hermana, la humildad y el temor a Jehová. Dice en el versículo 5, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Y recuerde, esta maldición, esta bendición que estamos viendo en Proverbios, no es para los que ya están en maldición. No es para los que están en Egipto, no. Son para los que fuimos llamados, para los que tuvimos acceso al camino de Cristo Jesús. ¿Y Dios es un Dios justo? Claro que es un Dios justo. Porque Él nos llamó para ser obedientes. Ahora, así como hay bendiciones, hay pobreza. Y aquí vemos la pobreza. Fíjense bien, aunque estos tienen dinero, aunque aparentemente son ricos, pero miren lo que dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, mire, usted camina un camino con vidrios, con clavos, con espinos, y le va a doler, va a tener dolor. Yo le he dicho, siempre, mediante la fe, mediante la presencia de Dios y mediante su palabra, que hay dos obras, una que trajo Satanás, que es ese duro trabajo, comer con el sudor de mi frente, dedicar mi vida a la esclavitud, y este campo que me trajo Cristo Jesús, este camino que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, imítenme, esta obra, donde hay paz, donde hay gozo, donde Dios nos diseñó y nos creó para eso, no para lo otro. Yo le he puesto muchas ocasiones anteriormente como ejemplo para que podamos entender el que inventó la licuadora y que la licuadora supongamos que tiene vida, que siente, pero la licuadora no leyó el instructivo para lo cual fue hecha y quiere ser como un coche o quiere ser como un taladro o codicia ser como una máquina excavadora. Pues en el momento que lo intente va a quedar rota, le va a doler si está viva, pero si se le ocurre leer el instructivo y va a funcionar para lo que fue hecha, pues entonces va a durar mucho tiempo
y va a ser utilizada para lo que fue. De igual manera, el instructivo es la Biblia. El creador es Dios. Entonces, cuando nosotros en nuestros razonamientos, en la vana manera de vivir que recibimos del mundo, de Satanás, y nos aferramos a esos caminos que parecen derechos al hombre, pero al final está la muerte, son de dolor. Aunque usted crea que son felices, no son felices. Porque a mí no me engañan, porque yo creo en la verdad, porque yo creo en Dios. El único que trae gozo, el único que trae fe es la presencia de Dios, no el dinero, no los bienes. Ahora, espinos y lazos. También lazos, porque una vez que ya caí ahí, después de que tuve el conocimiento y cambié la gloria de Dios por extrañar las cosas del mundo, quedé amarrado, quedé en una red, quedé sin poderme desamarrar, quedé en una trampa, ahí en el camino del perverso. Ahora, acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, yo soy bueno, no porque sea bueno, sino porque el único bueno es Dios. Y si Dios conmigo, tengo ese fruto. Y soy hijo de justicia, soy hijo de luz. Pero en el momento que Dios me advierte y me dice, como cualquier ser humano que fue llamado, al igual a mí, me dice, el día que comas de lo que te está prohibido, ese día vas a morir. Como se lo dijo a Adán y a Eva, ese día vas a morir. Ahora, yo con el conocimiento que tengo, y aún así soy insensato, y como de algún deseo de mi carne que me está prohibido tomarlo bíblicamente, me convierto en hijo del diablo. Y se me da el nombre de perverso. Ahorita le voy a explicar por qué. Alguna ocasión Cristo Jesús le decía a su pueblo, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Ustedes son hijos del diablo. Y claro, bendito hermano, como le hemos dicho, yo peco, me vuelvo un instrumento de Satanás. ¿Y qué significa la palabra perverso? Aquel que se dedica a bajar de la cruz, aquel que se convierte en asesino, aquel que es un instrumento para engañar y va en contra de la palabra de vida que trajo Cristo Jesús. Y de esos hay muchos. Entonces, ahí vamos viendo qué hay en esos caminos. ¿Tendrán dinero? Sí. Satanás les da dinero, les da casa, les da lujo. Sí, se los da. Sí. Pero ¿sabe qué tienen esos caminos? Espinos, hay dolor. Y aparte, son instrumentos del diablo. Son perversos. Dice, más, aquí bien, ve lo que diga. El que guarda su alma, aquí está lo que le decía. Aquí está ya más fortalecido, ¿verdad? El que teme. El que guarda su alma, el que tiene temor, el que se humilla. El pobre de espíritu. El que guarda su alma se alejará de ellos. Ahora, ¿cómo puedo guardar mi alma? Sí, con el fuego de Dios. Recuerde que este pacto no es por obras, sino es por fe. ¿Cómo voy a guardar mi alma? Guardar mi alma. La palabra alma, bíblicamente, usted chéquelo, métase a Google y ponga qué significa bíblicamente alma y vea por lo menos unas 7, 8 respuestas. Y alma significa vida. Ahora, vuelvo a repetir. Romanos capítulo 3 dice la palabra que el pecado paga un salario y es la muerte. Y es la muerte, la desobediencia. Ahora, ¿cómo voy a guardar mi alma? Ok, no transgrediendo el mandamiento de Dios. O sea, Adán y Eva no guardaron su alma porque fueron desobedientes. Por eso dice la bendita palabra que el que practica el pecado es del diablo. Que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y los hijos de Dios son los que guardan sus mandamientos. Ahora, el que guarda su alma es el que tiene temor,
El que cree que el pecado paga un salario y es la muerte. Ahora, fíjense, se alejará de ellos. ¿De cuáles ellos? Del versículo de arriba. Del hermanito y de la hermanita que alguna vez abracé, que alguna vez besé, que alguna vez le dije gloria a Dios, bendito sea Dios, y me gozaba con ellos. Pero prefirieron ser hijos del perverso. Por falta de fe, por los deseos de la carne, por incrédulos, por lo que sea. Miren lo que está diciendo aquí. El que guarda su alma, el que ama la vida, el que teme, se aleja de ellos. Se aleja de ellos. Y no me importa, y que no le importe, bendito hermano y bendita hermana, que lo critiquen. Porque así, cuando vino Cristo Jesús, muchos de los fariseos y muchos de los que creían que iban a esas sinagogas, que creían en Cristo, no lo decían públicamente por temor a los hombres, por temor a ser expulsados. Usted no le tema al hombre, usted no le tema a su familia, no le tema a nadie. Usted témale al que lo puede mandar al lago de fuego. Usted témale a Dios y a Cristo Jesús. ¿Por qué me voy a alejar de un perverso? ¿Por qué me voy a alejar de alguien que escogió el camino donde hay espinos y lazos? Por voluntad propia, por incrédulo. ¿Por qué me voy a alejar? Porque la palabra de Dios dice que el yugo de ellos es más fuerte. Porque me van a inclinar como Eva engañó a Adán. Entonces, dice así en Corintios, fíjense bien que dice, ¿o qué no saben que ustedes son templos de Dios? Y que sus cuerpos no son de ustedes. Por lo consiguiente, salgan de ellos, pueblo mío. Salgan de ellos, pueblo mío. No toquen lo inmundo, pueblo mío. Porque qué concordancia tiene Cristo con Belial. Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Porque yo ahorita tengo luz, pero si peco, me convierto en tinieblas. Y el hermano que alguna vez abracé, si es inteligente, si cree en Dios, se va a alejar de mí. Aunque yo diga, maldito, porque yo ya no lo voy a entender. Entonces, muy importante, bendito hermano, ¿no? Lo que dice aquí. El que guarda su alma se alejará de ellos. Y luego dice en el 6, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aquí hay un proverbio, un consejo, un mandamiento de Dios, tanto para los padres terrenales como para los padres espirituales. Esto quiere decir, como para pastores y representantes puestos por Dios, como para los que tienen hijos pequeños. Dos, porque de igual manera, un representante, cuando viene alguien, o más bien, cuando nuestros pies van a anunciar las buenas nuevas del Evangelio y el Espíritu Santo toca el corazón mediante la palabra para que se convierta de las tinieblas a la luz admirable, es un nacimiento espiritual y la bendita palabra dice que es un niño y que tiene que desear como niño la leche no adulterada espiritual y que obviamente la madre, como hemos visto en la iglesia, la nodriza, es la que se dedica a cuidar al niño, a apacentar al rebaño, a instruirlo. Y sí, aquí Dios nos ha dado la autoridad a los representantes para instruir, para corregir, para amonestar, para redarguir con la bendita palabra, con la autoridad que Dios nos ha delegado como gobernantes, como reyes, no para enaltecernos, sino únicamente para guiar y cuidar al rebaño a que hagan la verdad. Entonces, en una iglesia yo tengo el mandamiento de Dios de instruir a los que van empezando, de enseñarles la verdad, de decirles el pacto, de que vengan a la bendita palabra y enseñarles lo que es sacrificio quiero yo y lo que tienen que ir dejando y lo que los contamina. Bien, si nosotros instruimos ya sea a un niño espiritual o de igual manera a un niño que Dios me ha confiado, mi hijo, que no es mío,
que es prestado y que Dios me va a pedir cuentas el día de este hijo, y que tengo el mandamiento desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de instruirlo en el camino de la piedad, en el camino de Cristo, bueno, aquí hay una bendición y Dios es fiel. Dice, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, porque pues cuando hay una buena instrucción, cuando hay una buena iglesia, claro que hay muchos niños que voluntariamente se van por incrédulos, pero al que se queda, al que verdaderamente cree, cuando llega a ser viejo, cuando llega a ser un anciano espiritual, un ministro de Dios, ya no se va a bajar de la cruz. Y esta es palabra de Dios. De igual manera, un hijo cristiano, que se le educa como un padre cristiano a un hijo cristiano, desde chico lo instruyo, desde que tiene 3, 4, 5 años, si es que tuve la dicha de ser cristiano y de tener un hijo chico y yo ya era cristiano, instruirlo en este camino. Bueno, usted cree en Dios porque Dios es fiel. De hecho, yo le he dado testimonio. Yo tengo un hijo. Tengo yo 15 años en el servicio, 16 años como cristiano, y todavía cuando mi hijo, Dios me llamó, tenía 11 años mi hijo, aproximadamente 10 años, y en todo momento lo instruí en este camino, y no es para mi gloria, pero mi hijo no es porque yo sea un representante y un siervo de Dios. Mi hijo lo está utilizando Dios también. Es el único hijo que tengo varón, sí, y es un ministro ya también para la gloria de Dios. Entonces, es muy difícil que ya se aparten del camino. Yo doy testimonio de la fidelidad de Dios a todo el que cree. Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Hablando de los dos términos, porque el ejemplo que pone Dios lo toma de la sabiduría que nosotros conocemos allá afuera. Pongo el ejemplo para poder entender esto. El rico, yo tengo una fábrica de cerveza. Soy dueño de la cerveza Corona, Tecate o Modelo o de Bimbo. Los que trabajan en esas empresas los tienen con sueldos muy inferiores a las ganancias millonarias que entran y que dejan multimillonarios a los dueños. Y contratan gente y se enseñorean, abusan de los pobres en el aspecto del sueldo. En muchos lugares, no digo en todos, en muchos lugares. Y se enseñorean y los tienen como esclavos, trabajando de sol a sol, con un sueldo miserable, mientras ellos están llenando las bolsas. Entonces, sí dice, perdón, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Ahora, de igual manera, ¿verdad? Pues yo llego, por ejemplo, y en esa empresa tengo préstamos, tengo acceso a un préstamo, pero cuidado, porque si yo pido 100,000 pesos o 200,000 pesos para dar el enganche de una casa, pues estoy esclavizado, y voy a ser siervo, ya no me voy a poner renunciar, ya no voy a poder salir hasta que pague el último quinto. Ahora, ese es el ejemplo terrenal. Ahora, en el espiritual,
las iglesias de prosperidad. Sí, sí, a eso se refiere Dios. A los grandes apóstoles, a los grandes maestros y grandes pastores que tienen riquezas del diablo, pero no de Dios. ¿Y qué cree? Llega la ovejita, ¡ve! Pobre, que verdaderamente quiere huir de la corrupción, que verdaderamente va a buscar a Dios para un cambio. ¿Y qué es enseñorearse? Que les enseñan la esclavitud en Egipto, les enseñan a tener amistad con el mundo, en donde ahí siempre van a ser pobres. Y aparte los están trasquilando y se están volviendo ricos ellos, enseñándoles la obra del diablo para que traigan más dinero, para que traigan más diezmos, para que traigan más ofrendas. Y les enseñan a trabajar en la empresa de Satanás, que es el otro campo, y se enseñorean. Yo espero que vaya entendiendo. Recuerda que vimos a los que van dando un seguimiento, bendito hermano y bendita hermana, que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual, que la Biblia es espiritual, que todos los ejemplos que Dios pone son ejemplos terrenales para poder entender la grandeza del mensaje y temer y no desconocer las artimañas de Satanás y de sus secuaces. Y el que toma prestado es siervo del que presta. De igual manera, el que se compromete en una iglesia de esas, porque de igual manera les enseñan ahí, ¿verdad?, a que tomar prestado de un trabajo donde tienen, de sacar un préstamo, que no se preocupen, como por ejemplo, le digo algo, en el cristianismo las tarjetas de crédito y el comprar una casa a crédito les es lícito, mas en la Biblia no. Cuando quiere ese tema también lo podemos enseñar. ¿Por qué? Porque quiero decirle que el orden mundial, los multimillonarios que están arriba, dan tarjetas de crédito y dan créditos en todos los artículos. ¿Por qué cree usted? A que no se ha puesto a pensar la astucia de Satanás. Porque el ser humano, aunque no sea cristiano, es instrumento del diablo. ¿Para qué cree? Pues para que usted, si tenía un trabajo donde ganaba 15,000 pesos al mes y ya no le alcanza porque le dio una tarjeta de crédito, porque sacó una casa, un carro y ya tiene que buscar otro trabajo para poder cumplir con ese pago. Y quiero decirle que todo el mundo, uno de los principales países, Estados Unidos, México y muchas partes del mundo, están endrogados y están hasta el cuello de créditos. Hasta el cuello. Y sí, no tienen tiempo para conocer a Dios. Yo le digo, como testimonio, que aquí cuando salen los siervos, y digo salen porque yo estoy, ya se lo he dicho, en silla de ruedas, cuando salen a llevar el evangelio, ¿qué cree? No tienen tiempo para Dios. Trabajan. Y un dominguito lo aprovechan o para descansar, o el sabadito para el chupirul, para el reventón, porque viene el lunes y viene una semana agobiada para ellos y llega uno a quererles hablar y lo que menos quieren es escuchar o dar el tiempo, que esa es una artimaña de Satanás. Por eso todo el que toma prestado es siervo del que presta. Dice en el versículo 8, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Sí. Bendito hermano y bendita hermana. Dice la palabra que todo, absolutamente todo, lo que yo haya hecho mientras estuve en este cuerpo, sea malo o sea bueno, es lo que voy a cosechar allá arriba. Como dice también, ¿verdad? Mejor atesora donde no hay ladrón y polilla. No puedes servir a dos señores.
a la misma vez a las riquezas y a Cristo. Mejor atesora donde no hay ladrón y polilla. Ahora, el que sembrare iniquidad. Dios y Cristo Jesús me llamaron, me dieron una forma para hacerme sembrador, para cosechar, para hacerme campesino espiritualmente hablando. Recuerde de la parábola del sembrador. Entonces, yo tengo una canasta llena de semillas y la semilla que voy a sembrar es el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de arrepentiros porque se ha acercado el reino de los cielos, el Evangelio de la muerte, de la separación, del pecado. Eso es ir a sembrar la buena semilla por el verdadero Evangelio. Pero recuerde, para ir penetrando al que sembrare iniquidad. En Corintios, Pablo así dijo, fíjense bien. Bueno, Dios por medio de Pablo dijo, ¿y Dios? Esto viene en Corintios 1. ¿Y Dios? No me mandó a bautizar para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Y usted, yo medito, ¿cómo que no te mandó a bautizar, Pablo? Si Cristo Jesús, una vez que murió y resucitó y se apareció a sus apóstoles, les dijo muy claramente, por tanto, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen todas las cosas que yo les vine a enseñar. ¿Cómo puede ser posible, Pablo? Hay que seguir leyendo el contexto. Entonces dice, no me mandó a bautizar, sino a predicar a Jesucristo crucificado. Y ahí vienen las dos siembras. Le explico. El que siembra iniquidad. ¿Quién viene por primera vez a visitarnos para que se lleve la bendición de Dios por medio de esta iglesia? Y ahí tienes, ¿verdad? Al que trajo a su primo, al que trajo a la mamá, al que trajo y levanta la mano. Pásenle, pásenle. Y vamos a imponer manos y a orar. Y en el nombre de Cristo Jesús declaramos que si tú te bautizas ahorita en el agua y ya eres salvo. Y no les explican lo que es Cristo crucificado. No, son flojos. O más bien son instrumentos del diablo y no les conviene decirles el pacto. ¿Cómo pueden entrar por la puerta del redil? ¿Cuál es la promesa para los que decidieron salir? ¿Cuál es el pacto que trajo? No lo hacen. Ya se van a la cruz de Cristo. ¿Y qué cree? Los engañan diciendo, haga esta oración, métase en el agua y usted ya es salvo, bravo, ya es salvo. Y luego les enseñan a la iniquidad, al pecado, al mundo. No les enseñan el camino recto. No les enseñan el camino muerte, no les enseñan el camino cruz, no les enseñan el camino comer carne ni beber sangre de Cristo Jesús. Y estoy hablando de la mayoría, de los que se autodicen cristianos, porque estamos en la apostasía. Ahora, ok, yo no los juzgo, hay quien nos va a juzgar algún día. Fíjese lo que dice, el que sembrar iniquidad, el día cuando venga Cristo Jesús, como no va a poder dar ningún fruto y el árbol se va a salvar por sus frutos. Y cuando llegue Cristo Jesús va a decir, ¿qué fruto me das? Pues no, tengo espinos, sembré iniquidad, pues eso es lo que va a sembrar allá arriba. Iniquidad también, eso es lo que va a cosechar allá arriba, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, este es el temor que yo tengo a Dios. Dice, la vara de su insolencia se quebrará. ¿Sí? Mientras esté aquí, en el planeta Tierra, el que se dedica a ser instrumento del diablo y a sembrar lo contrario a lo que Cristo Jesús vino a sembrar y a predicar lo contrario y a engañar a la gente, ¿ok? En todo momento ya tiene una vara, aquí, porque ya está en Egipto, ya está en esclavitud, ya está en amargura, ya está en dolor, ¿sí? Y la vara de su insolencia se quebrará. ¿Qué es esto? Lo va a seguir hasta que se quiebre y se vaya después al lago de fuego.
Entonces, si se fija, bendito hermano y bendita hermana, siempre está poniendo Dios las bendiciones y las maldiciones. El fruto del justo, del que cree, y el fruto del impío. Dice en el versículo 9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio su pan al indigente. Ahora, para poder tener un ojo misericordioso, necesito haber resucitado, necesito haber crucificado los ojos de la carne que me tenían en la pobreza, que me tenían en Egipto, que me tenían buscando las falsas riquezas engañosas. Necesito tener el ojo del entendimiento, el ojo del discernimiento de las cosas de Dios. Ahora, cuando usted ya resucitó y no tiene un ojo carnal, entonces su vista está puesta en los negocios del Padre y está puesto en los negocios de los que no tienen a Dios, de los que no tienen a Cristo, de los que están muertos, de los que están ajenos a la verdad, de los que no tienen pan, de los que no tienen agua, de los que no tienen esta riqueza. Entonces recuerde que la palabra misericordia viene de mísero. Y si yo soy rico y Cristo Jesús me vino a enriquecer con su bendita presencia, con la vida, voy a ir, ya puse el ejemplo de la laguna, cuando alguien se está ahogando, cuando estaba en un salvavidas, cuando llegó alguien a sacarme y que me dijo, ahora toma esta lancha, toma estos salvavidas, porque tú ya eres rico, hay mucha gente ahogándose y yo me dedico a ver quién se está ahogando para ir a salvarle. Bueno, ese es el que trabaja en la obra de Dios. Ese es el que en todo momento está trabajando en la obra de Dios y está viendo a quién llegar con el poder de Dios para convertirlo de las tinieblas a su luz admirable y darle un seguimiento de apacentarlo y darle un seguimiento de darle mi vida para que pueda ir creciendo espiritualmente. Ahora, el ojo misericordioso será bendito. ¿Qué quiere decir? Que Dios nunca me lo va a quitar, porque dio su pan al indigente. Y ahí vamos, el indigente es el pordiosero, el que no tiene nada, y Cristo Jesús es el pan de vida. Recuerde que en la multiplicación de los peces y de los panes, que Cristo Jesús llenó las cestas, quedaron llenas las cestas y le dio de comer a 4,000 y quedaron 12 cestas llenas, como diciéndole a sus discípulos, ahí está, les lleno sus cestas, sus cuerpos de peces, que es el Evangelio, y de pan, para ir a repartir al que no lo tiene como tú no lo tenías antes y como yo no lo tenía antes. Y ahí está la obra de Dios, ahí está el amar al prójimo, ahí están las bendiciones de Dios. Entonces, bendito será el que se ocupe en mis negocios, bendito será el que esté, y para poder hacer esto y para poderme hacer cargo de esto, recordemos, sin la cruz, sin darle mi vida a Dios, sin tiempo completo, es imposible. No se puede, bendito hermano y bendita hermana. Hermano y hermana, se me ha ido esta hora. Hemos terminado la enseñanza número 61 de Proverbios. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 62. Me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.